Aquí constatando que si dejo caer esta pelotica desde el reposo en la parte superior de la esfera grande, el ángulo al cual se despega no depende del tamaño de esta pelotica. En una de mayor radio, el ángulo será el mismo. Si la dejo caer sobre una de menor radio, el ángulo es el mismo. Si la dejo caer en la Luna, donde la gravedad es menor, o la dejo caer en Saturno, donde la gravedad es mucho mayor, el ángulo será el mismo. No depende de las masas, no depende del radio, no depende de la gravedad, no depende de nada. Es una constante universal. No, esto último es una broma. No solamente la relatividad o la mecánica cuántica te violan la intuición. La física sabe, hagamos el cálculo y te convenceré de que el ángulo no depende de los radios ni de la gravedad. Vamos con el cálculo, que lo haremos no con una pelotica que rueda, sino con una partícula que se desliza desde el reposo, sin fricción y desde la parte de arriba. Lo que queremos conocer, ya lo dijimos, es el ángulo preciso en que la partícula se despega. La segunda ley de Newton nos permitirá conocer ese ángulo. Comencemos identificando las fuerzas que actúan sobre la partícula, que supondremos que tiene masa m. Supondremos también que la posición de la partícula está formando un ángulo θ con respecto a la vertical en un punto genérico. Las únicas fuerzas que actúan sobre la masa m son su peso, que lo ejerce la Tierra y apunta verticalmente hacia abajo, y la fuerza normal, que la ejerce la superficie a la esfera y es perpendicular a esta superficie. Recordemos que estamos despreciando la fricción y por tanto estas son las dos únicas fuerzas que determinan la aceleración de la partícula. Nos bastará descomponer estas fuerzas sobre un eje en la dirección radial que apunta hacia el centro. La componente del peso a lo largo de este eje radial es mg por el coseno del ángulo θ y apunta hacia el centro. La fuerza normal, en cambio, está montada sobre el eje radial y apunta hacia afuera en la dirección negativa. De tal forma que la segunda ley de Newton a lo largo de este eje resulta ser masa por aceleración radial es igual a masa por la aceleración de gravedad por el coseno del ángulo, menos la normal. Observa que como la aceleración radial apunta hacia el centro, es la aceleración centrípeta normal. En el instante cuando la partícula se despega de la superficie, la partícula no presiona la esfera y por tanto la esfera no ejerce ninguna fuerza sobre la partícula, y eso quiere decir que la normal es cero. El anulamiento de la normal es la clave que nos permitirá calcular el ángulo crítico. Haciendo que la normal valga cero y simplificando por m a ambos lados, obtendremos que la aceleración centrípeta es igual a g multiplicada por el coseno del ángulo crítico. Recordemos también que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado dividida en este caso por el radio de la esfera. ¿De dónde podremos conocer la velocidad al cuadrado? De la conservación de la energía. La partícula parte del reposo en A y al llegar a B, tras descender una altura h, lo que perdió en energía potencial lo ganó en energía cinética, de tal suerte que la velocidad al cuadrado es 2 veces la gravedad por la altura h. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de arriba, obtendremos una ecuación que tras dividir ambos miembros por la gravedad resulta la ecuación que vemos en el video. Y ahora nos toca descubrir de dónde sacar la altura h. Es sencillo ver que h es la diferencia entre r, su altura inicial, menos r coseno del ángulo crítico en el momento en que la partícula se despega. Sustituyendo h y simplificando por r en el numerador y el denominador, obtendremos esta expresión que nos permite despejar al coseno del ángulo crítico. Un cálculo elemental algebraico nos permite concluir que el coseno del ángulo crítico es 2/3. Y esto corresponde a un ángulo aproximadamente de 48.2 grados. Las leyes de la física nos han demostrado que el ángulo al cual la partícula que desliza se despega es de 48.2 grados y que en efecto no depende de los radios, no depende de las masas, no depende de la gravedad, es un valor único. Pregunta: ¿este resultado era anticipable? ¿Hubiéramos podido intuirlo sin necesidad de hacer todo el cálculo? Sí. Si el ángulo dependiese de la gravedad o del radio, una combinación de ellos tendría que tener dimensiones de ángulo, es decir, ser adimensional. Esa combinación de G y R, gravedad y radio, no existe. Aprende a hacer este cálculo
Y cuando la gente te pregunte, hey, ¿y cómo sabes que el ángulo es 48.2 grados? Podrás responder como el gran Newton, porque lo he calculado.